Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir y a analizar Los renglones torcidos de Dios de Torquato Luca de Tena. Vamos a ver juntos un análisis detallado de esta obra y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por partes de Los renglones torcidos de Dios. Los renglones torcidos de Dios es una novela que mantiene en vilo a quien la lee, juega con la realidad y la paranoia, haciendo dudar al lector sobre lo que está ocurriendo. Para poder hacer un buen resumen de este libro y reflejar parte de esa tensión narrativa y este juego de realidades, vamos a acudir a cada una de las tres partes principales de la obra. Parte 1. La llegada de Alice y su objetivo. Alice Gould, nuestra protagonista, llega a las puertas de un gran complejo sanitario que pronto descubrimos que es un centro psiquiátrico llamado Nuestra Señora de Fuentecilla. Por lo que parece y se nos dice, Alice va a ser ingresada. Según su informe médico, tiene un trastorno paranoico y tiende a mentir mucho y a delirar. A este diagnóstico le acompaña la razón principal por la que Alice ingresa en el manicomio. Ha intentado envenenar y matar a su marido Heliodoro. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Alice es una detective privada que voluntariamente y bajo secreto se interna en el centro para desde dentro investigar la muerte del padre de su cliente, llamado Raimundo García del Olmo. En esta misión la va a ayudar el doctor Samuel Alvar, director del hospital y que está al corriente de todo. Ya como una interna más, Alice tiene problemas para adaptarse a la vida del centro. Su principal reto es que, contra todo lo esperado, el doctor Alvar está de viaje y ha sido sustituido momentáneamente por Teodoro Ruy Pérez, un doctor que no se fía mucho de Alice. Cuando la protagonista le cuenta que en realidad es una detective, Ruy Pérez cree que toda esa historia es fruto de su paranoia o esquizofrenia. Solo hay dos personas que hacen un poco fácil la vida de Alice en el centro. Por un lado está Ignacio Urquieta, otro de los internos que le ayuda a adaptarse. Por otro lado encontramos a Monse, una amable enfermera que también apoya a la protagonista. Alice también conoce al doctor Arellano, que a diferencia del doctor Ruy Pérez sí parece creer que es una detective privada. En una sesión de trabajo, el doctor Arellano le dice a la protagonista que si le cuenta toda la verdad sobre su situación y el caso que está investigando, le ayudará. Alice, sin embargo, se niega a contarle nada y concluye que solo hablará con el director Alvar. Arellano, pues, continúa haciendo las pruebas protocolarias a Alice. Estas demuestran que es una mujer muy inteligente, con una mente brillante y que no parece tener taras mentales. Todo el personal del hospital, especialmente Arellano, está confundido y sorprendido por este resultado. Así pues, el doctor decide seguir haciéndole más pruebas a Alice. Parte 2. Las primeras dudas sobre la cordura de Alice. Alice pasa cada vez más tiempo con Ignacio. Este tampoco parece tener ningún tipo de trastorno mental y siempre se comporta de manera muy educada y coherente. Alice sospecha que algo le ocurre. Cuando le pregunta a Ignacio qué hace en ese hospital, este responde admitiendo que ese es su lugar. Es entonces cuando un día empieza a llover mientras están en el prado que rodea el centro sanitario. Al notar las gotas caer sobre él, Ignacio se pone a gritar y a correr en círculos. El personal sanitario lo coge y lo lleva al interior. Alice, preocupada, intenta saber cuál es el estado de Ignacio. Entonces otro interno llamado el Gnomo, aprovechando el caos del prado, la intercepta e intenta abusar de Alice. Nuestra protagonista consigue contraatacar y escapar, dejando al gnomo tirado en el prado y malherido. Ya dentro del centro, Alice pregunta una vez más por Ignacio, pues quiere entender qué le ha pasado. Le explican que cuando era niño, Ignacio estaba en una piscina con un amigo y este se ahogó, lo que le provocó un gran trauma y una fobia paranoica al agua. Después, Alice se encuentra con Cosme, el jardinero del hospital. A él le confiesa lo ocurrido con el gnomo en el prado y cómo lo ha dejado allí. Cuando Cosme va a buscar al gnomo, lo encuentra muerto. Unos días después, Alvar regresa del viaje.
Alice consigue reunirse con el director y le recuerda todo lo que antes de ingresar supuestamente habían acordado. Alvar, sin embargo, dice no saber de qué le está hablando. Desesperada, pues Alvar era su última esperanza para salir del sanatorio, Alice empieza a golpearlo y a gritarle. Varios enfermeros tienen que entrar a llevársela y le colocan una camisa de fuerza para sujetarla y calmarla. Rui Pérez, que ha grabado todo lo ocurrido, acude al doctor Arellano, el único que sigue creyéndose en cierto modo la versión de Alice. A este le muestra las imágenes. A pesar de lo que ve, Arellano defiende a la protagonista. Alice entonces empieza a dudar de la investigación criminal. ¿Y si su marido, su cliente y el director Alvar se hubiesen compinchado, engañándola con la investigación para internarla y deshacerse de ella? Alice llega a la conclusión de que esa es la única explicación posible. Visto lo ocurrido, el doctor Alvar se encarga él mismo de redactar el diagnóstico de Alice. Para ello se basa únicamente en el ataque y en los testimonios de algunos de los psiquiatras. Arellano le advierte de que eso no es suficiente, pues no ha hecho ninguna prueba y no está teniendo en cuenta las que él, que ha sido el doctor de Alice, sí ha hecho y descartan una esquizofrenia o paranoia permanentes. Finalmente, el hospital decide organizar una reunión para evaluar el caso de Alice. La propia Alice es llamada a esta reunión, donde da su testimonio sobre el por qué está ahí. Señala quiénes son las 3 personas, su cliente, el director y su marido, que la ayudaron a internarse ahí bajo la excusa de investigar el asesinato del padre de Raimundo García del Olmo. Explica que el propio Raimundo es psiquiatra y colega del director Alvar. Sin embargo, nadie parece dar crédito a sus palabras. Una de las doctoras que está en la evaluación propone llamar al marido de Alice para contarle lo que está pasando. Parte final. ¿Detective o paciente? El hospital organiza una fiesta de despedida para una interna a la que dan el alta y regresa con sus padres. Aprovechando la ocasión, Alice se acerca a la madre de esta interna para pedirle que eche por ella 2 cartas al buzón. Al día siguiente, los internos salen de excursión. Aprovechando la oportunidad, algunos de ellos escapan. Al poco tiempo, Alice empieza a ver a mucha policía en el centro, por lo que pregunta qué ocurre. Alguien le dice que han encontrado muerto a Rómulo, uno de los internos fugados. También han hallado los cadáveres de 3 etarras. La policía está investigando qué ha ocurrido y si todo está relacionado. Sin que nadie la vea, Alice se pone una bata de médico y, haciéndose pasar por doctora forense, les pide a unos policías que le dejen examinar los cuerpos. Poco después llaman a Alice para interrogarla respecto de la fuga de los internos. Durante este interrogatorio, la protagonista hace gala de sus dotes detectivescas. Ella explica que el interno que han encontrado no es Rómulo, sino que es Remo, su hermano gemelo. Esto es algo que ha podido comprobar viendo los cadáveres. Sigue desarrollando su teoría, por la que supone que es otro interno al que apodan el hombre elefante el que aplastó a Remo creyendo que era Rómulo, pues odiaba a este último. En cuanto a los etarras, explica que posiblemente fuese Machimbarrena, otro interno muy violento y con pasado militar, el que los mató. La policía escucha atentamente esta versión de los hechos a la que ha llegado Alice. Cuando comprueban que es plausible, hacen las comprobaciones necesarias y la dan por válida, cerrando el caso y deteniendo a los asesinos. Antes de que los agentes se vayan, Alice les pide una cosa: que llamen a Raimundo García del Olmo, su cliente, porque ya ha descubierto quién mató a su padre. Sabe que fue el hombre elefante, pues mató a Remo del mismo modo. Raimundo llega al hospital. Sin embargo, cuando Alice lo ve al reunirse con él, no lo reconoce y se marcha sin decirle nada. Ya ni ella sabe qué es verdad y qué no. Esa misma noche, Alice se las apaña para huir. Tras golpear a un guardia, sale corriendo en dirección contraria al pueblo. Todo se tuerce cuando Alice empieza a sentir un fuerte dolor y cae inconsciente. Un pastor que la ve llama a los guardias del hospital para que la socorran. Alice despierta y cuando abre los ojos ve que está en la unidad de demenciados. Allí habla con un doctor llamado Dr. Rossellini, jefe de la unidad. Este le dice que la única manera que tiene de salir de allí
es que se destituye al director Alvar. El doctor Rossellini le entrega un documento en el que otros internos ya han firmado y que tiene como objetivo forzar el abandono de Alvar debido a su comportamiento corrupto. Fuera del centro, una de las cartas que Alice envió llega a su destinataria. Esta es María Luisa Fernández, una compañera también detective privada. Al leer lo que Alice le cuenta, María Luisa envía a un excomisario, Obdulio Limón, a investigar qué está pasando en el sanatorio y cuál es la situación de la protagonista. Así, Alice termina descubriendo que su marido ha vendido 2 casas que la pareja tenía en Inglaterra y que también ha tramitado los papeles del divorcio. Finalmente, y gracias a las firmas de los pacientes y debido a su corrupción, el doctor Alvar es destituido y enviado a otro centro. El desenlace. Un día cualquiera, algunos internos, para reírse de él, cogen a Ignacio y lo tiran al agua de la piscina. Es entonces cuando Ignacio entiende lo que verdaderamente pasó. Su amigo no murió ahogado por accidente. Ignacio lo tiró a la piscina con unos patines muy pesados, le hizo una aguadilla y se marchó corriendo sin entender, hasta ese preciso momento, que había sido una broma mortal. Todo el mundo pensaba que rememorar el trauma acabaría desequilibrando a Ignacio definitivamente, pero todo lo contrario. Entender lo ocurrido le ayuda a aceptar y a superar su fobia al agua. Así, Ignacio recibe finalmente el alta y abandona el hospital. Tras una serie de reuniones para elegir al nuevo director del centro, la doctora Bernardos es nombrada como tal. Una de las primeras cosas que hace es tramitar el alta de Alice, que llevaba en pausa desde que Alvar se fue. Desafortunadamente, el día que Alice va a irse, dan una orden de que nadie puede salir del centro, y la protagonista se ve obligada a quedarse allí una noche más. Durante esta noche, que la detective María Luisa ha usado para ganar tiempo, esta acude a hablar con la doctora Bernardos. A ella le explica todo lo que ha descubierto sobre Alice. Alice no es Alice, sino que en realidad se llama Alicia de Almenara. Tampoco es detective. Lo que sí es cierto es que sufre una cierta paranoia. Sin embargo, María Luisa apunta a que esta ha sido provocada por el maltrato continuado de su marido, que despilfarraba su dinero y llegó incluso a montar un burdel en su casa. Como mecanismo de defensa, Alicia intentó envenenar a su marido, por lo que este hecho también es cierto. Cuando su marido se dio cuenta de esto, llamó a un doctor psiquiatra que él conocía, el doctor Donadío, para que la observase y la tratase. Como este hombre estuvo un tiempo en su casa, Alicia, ya en medio de su paranoia, empezó a llamarlo García del Olmo, creando luego toda la historia de la investigación en su cabeza. Cuando la doctora Bernardos y el resto de médicos escuchan este relato, se dan cuenta de que Alicia no supone un peligro. Su paranoia siempre ha estado sujeta a su marido, por lo que si la liberan de él, ella estará bien. Así deciden darle el alta. Alicia sale andando del hospital. Sin embargo, según se aleja de él, empieza a encontrarse mal. Decide pues regresar y trabajar allí como enfermera, incapaz de escapar de la influencia que este lugar ejerce sobre ella. Análisis de los personajes de los renglones torcidos de Dios. Los personajes de los renglones torcidos de Dios destacan por su complejidad. Las líneas entre la realidad y la imaginación o la paranoia se difuminan no solo en el relato en sí mismo, sino también en el desarrollo de los personajes. Veámoslo en este análisis. Alice Gould, brillante investigadora o víctima de su mente. La gran protagonista. Alicia es una mujer de unos 40 años y que desde el principio demuestra ser inteligente y tener grandes habilidades deductivas. En este sentido, recuerda a otras protagonistas de thrillers psicológicos y novelas detectivescas como Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. A la vez que Alice, acompañándola en su viaje, como lectores vamos dudando de la realidad. No sabemos si lo que cuenta la protagonista sobre ser una detective es verdad o solo fruto de la paranoia. Gracias a cómo el autor la describe y la desarrolla, sentimos esa pérdida de rumbo y de contacto con la realidad que Alice también siente. Terminamos descubriendo, igual que ella, que ni una cosa ni la otra. Alice no es detective y en realidad se llama Alicia. Es una víctima de su marido que la maltrata y ha provocado su paranoia.
Alicia solo quiso defenderse, pero terminó ingresada en un psiquiátrico en el que siguió siendo vapuleada y no escuchada. La historia de Alice es una historia de fortaleza y vulnerabilidad. Ella quiere escapar y liberarse de las violencias que se ejercen contra ella, pero la han deshumanizado hasta tal punto que no puede confiar ni en sí misma. Dr. Samuel Alvar, manipulación y control. Al principio de la novela, el personaje de Alvar parece que va a ser el gran salvador. Esperamos su aparición con ansia pensando que él podrá salvar a Alice, apoyar su versión y ayudarla en la investigación. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que no es el héroe, sino el villano. Alvar se comporta siempre como un déspota corrupto que dirige el centro a su gusto. Ha aceptado un sobrepago de Eliodoro, el marido de Alicia, para internarla y diagnosticarla sin hacer preguntas. Termina siendo destituido por estas malas praxis, lo que hace que la doctora Bernardos sea nombrada como nueva directora. Es ella la que firma el alta de Alicia tras descubrir toda la verdad y no considerarla un peligro. Eliodoro, el esposo que desata la paranoia. Eliodoro no aparece demasiado en la novela, aunque su presencia siempre rodea a Alicia. Queda claro desde el principio que él tiene algo que ver con lo que le ocurre a la protagonista. De una manera u otra ha influido en su internamiento y parece tener un interés oculto en ello. Efectivamente, cuando acaba la novela, entendemos que Eliodoro es un ser miserable que ha estado maltratando física y psicológicamente a Alicia. Se ha querido aprovechar de ella de todas las formas posibles, lo que le ha causado a la protagonista un gran brote psicótico y un trauma que le impide reconocerse en su realidad. Ignacio, el interno consciente. Ignacio es el único interno del hospital que admite que tiene un problema, su fobia al agua, y que acepta estar allí. Además, Ignacio es un hombre educado y culto, por lo que enseguida se hace amigo de Alice. Ambos se apoyan mutuamente y se convierten en aliados. A Ignacio le ocurre algo parecido a lo que le ocurre a Alicia. Su fobia se sustenta en un hecho que es incapaz de recordar por lo duro que es. Él no vio a su amigo morir ahogado, sino que propició esa muerte accidental. El trauma es haber matado a su amigo, algo que solo consigue recordar hacia el final de la novela. Alicia, por su parte, ha vivido una situación de violencia tan extrema por parte de su marido que en vez de recordarla, se ha creado una realidad paralela en la que ella es un detective. Dr. Arellano, la persona que cree a Alicia. Cuando el Dr. Arellano empieza a tratar a Alicia, se da cuenta de que ella no es una paciente normal. Su diagnóstico no parece ser el de paranoia y la protagonista se comporta como si estuviese totalmente sana. Es por ello que Arellano la cree y defiende su versión. Aunque tenga dudas, escucha a Alicia y la protege. Algo parecido hace Monse, la enfermera, que se convierte también en una aliada de Alice. Lo es porque la trata con amabilidad y no con la deshumanización que suele imperar en el resto de médicos y enfermeros. Monse habla con Alice y trata de ayudarla en su adaptación. ¿Te has quedado con ganas de leer Los renglones torcidos de Dios? Puedes hacerlo muy pronto. Compra un ejemplar del libro a través del enlace que te dejamos en la descripción. Hasta aquí el análisis de Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Si quieres conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre esta novela, entra en tunovela.es, donde podrás leer el resumen y análisis completos. Te recordamos que si estás buscando un resumen más general de esta obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar aún más en esta lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.